¿Qué es el sistema inmunológico? ¿Qué es la inmunidad? ¿Pero qué valores están aumentados en una infección o ante una bacteria? O mejor aún, no entiendo lo que veo en el microscopio. Si te has hecho alguna de estas preguntas, este video es para ti. No olvides suscribirte, darle al like, activar la campanita y comencemos. En este video hablaremos de las células sanguíneas. El contenido será muy variado. Vamos a hablar del sistema inmunológico en general, la inmunidad y los tipos de inmunidad que hay, las células de la línea mieloide específicamente, que es la base de este video. Hablaremos de los polimorfonucleares, entre ellos neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Hablaremos también de los monocitos, macrófagos, células dendríticas, la visualización de cada uno en el microscopio electrónico y además de ello los valores en sangre y enfermedades asociadas a cada uno. Espero disfruten. Lo primero que queremos saber es qué es en sí el sistema inmunológico y qué importancia tiene. Pues no es más que la defensa de nuestro organismo ante un agente infeccioso que puede causarnos daño y se da una respuesta inmune, que es donde viene todo ese proceso de antígeno-anticuerpo, que bueno, si quieren puedo hacer un video explicando específicamente ese proceso, así que déjenlo abajo en los comentarios. Entonces, esa respuesta inmune va a producir una reacción a los microorganismos y va a reconocer como extrañas a todas las sustancias presentes, sean o no sean patológicas, y es lo que nosotros llamamos como enfermedades autoinmunes. Por otra parte, la inmunidad, que es la resistencia que poseen algunos organismos frente a una determinada enfermedad o al ataque de un agente infeccioso o tóxico. La inmunidad puede ser innata o puede ser adaptativa. La inmunidad innata va a tener células como los fagocitos, que son los macrófagos y neutrófilos, las células dendríticas, los mastocitos, células natural killer, citoquinas, interferones y el sistema de complemento. Por su parte, la inmunidad adaptativa tiene células como los linfocitos B, los linfocitos T y los anticuerpos. La inmunidad innata no genera memoria y no es específica, pero reconoce lo propio de lo impropio. La inmunidad adaptativa, por su parte, tiene especificidad y memoria. La inmunidad innata es el primer contacto con el antígeno y a pesar de ello, ella sola no es suficiente. Entonces ella se va a encargar de activar a la inmunidad adaptativa. Es por eso que se dice que la adaptativa necesita de los receptores de la inmunidad innata. La inmunidad innata tiene una respuesta más rápida pero menos específica y tarda de 0 a 12 horas aproximadamente, mientras que la inmunidad adaptativa es más lenta pero más específica. Los linfocitos T y los linfocitos B son más eficaces en el segundo encuentro con el antígeno. Entonces, sabiendo esto, podemos decir que la célula madre hematopoyética puede tener un origen linfoide o un origen mieloide. Aquí podemos ver sus progenitoras. Hoy hablaremos de las células de la línea mieloide específicamente. Los polimorfonucleares se dividen en neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Los neutrófilos miden de 10 a 14 micrómetros de diámetro. Ellos tienen de 2 a 5 lóbulos, aunque generalmente son 3, como podemos ver acá en la imagen hay 4, casi 5. Están unidos entre sí por finos puentes nucleares. En su citoplasma hay pequeñas vesículas que son los lisosomas. Tiene una coloración púrpura rojizo. Son las primeras células que llegan al local de la inflamación y son células fagocíticas que eliminan microorganismos tanto intracelulares como extracelulares. Los eosinófilos tienen un núcleo bilobulado y un citoplasma que se tiñe de rojo por la misma eosina. Ellos tienen una duración en la circulación de 8 a 12 horas y en el tejido de 8 a 12 días si no hay una estimulación. Participan en la defensa contra parásitos, fagocitan el complejo antígeno y anticuerpo, por eso aumentan más en las situaciones de alergia y de infecciones. Están presentes en la mucosa respiratoria, digestiva y en la mucosa urinaria. El último de los polimorfonucleares son los basófilos. Ellos miden de 8 a 14 micrómetros, tienen un núcleo en forma de S. Su citoplasma prácticamente no se ve porque está lleno de vesículas que tienen histamina y heparina, lo que le da esa tonalidad violeta oscuro.
Están más presentes en alergias, infecciones, inflamaciones crónicas. La inmunoglobulina E se fija en su membrana y los basófilos contienen heparina, como comenté, porque es un anticoagulante que impide la coagulación de la sangre, liberan sustancias también como histaminas, que son vasodilatadoras, y esto promueve el flujo sanguíneo para los tejidos. Dejando atrás los polimorfonucleares, que habíamos dicho que eran esos tres, nos vamos ahora con los monocitos. Los monocitos miden de 12 a 18 micrómetros, tienen un núcleo oval o en forma de herradura. Un citoplasma es azul o grisáceo, como podemos ver aquí en la foto. Son células mononucleares, o sea, tienen un solo núcleo, presentes en la circulación, son los leucocitos de mayor tamaño y tienen la expresión del receptor CD14 que sirve como molécula para reconocer una gran variedad de componentes de las paredes bacterianas. Los macrófagos, como sabemos, son células mayoritariamente fagocíticas que se encargan de internalizar antígenos, microorganismos o células muertas. Ellos participan en el inicio de la inflamación, eliminan a esos agentes patogénicos, tienen la capacidad de activar a las células T, tienen una acción antitumoral y producen a la interleuquina 10, que como sabemos es antiinflamatoria. Las células dendríticas. Ellas producen la interleuquina 12, que es la que activa a su vez a las células natural killer. Son células presentadoras de antígenos y según su localización ellas pueden ser las células de Langerhans, que son las que están ubicadas en la epidermis, las dendríticas intersticiales, ubicadas en los espacios intersticiales, y las foliculares, que no son parte de este vídeo, no vamos a comentarlas. Las que están asociadas a las células de la línea mieloide son las dos primeras. ¿Y cuál es la importancia de este tipo de células? Pues que ellas se encuentran sobre todo en tejidos de células inmaduras. Ellas se encargan de reconocer e introducir a las células antígenos que luego serán presentados a los linfocitos T. Entonces, una vez que ellas capturan ese antígeno, entran en un proceso de diferenciación que las transforma en las células dendríticas maduras. Ahora aprendamos a diferenciar cada uno en el microscopio electrónico. En esta imagen tenemos divididos todas las células sanguíneas de las que acabamos de conversar. Podemos ver acá a los neutrófilos con sus 2 a 5 núcleos, dependiendo, unidos por esos puentes nucleares, con su citoplasma que tiene unas pequeñas vesículas, claramente aquí no se ve muy bien, acá se ve mucho mejor, que son los lisosomas, y esa coloración púrpura rojizo. Aquí vemos a los monocitos con ese núcleo oval o en forma de herradura, como podemos verlo aquí. Y ese citoplasma que se ve azul grisáceo es diferente a lo que podemos ver acá o a lo que podemos ver acá, que ya este es más rosado y aquí lo vemos más violeta. Esto es un azul grisáceo. Es una de las características más fáciles para identificarnos en el microscopio. Los basófilos son un poco más difíciles de identificar porque el citoplasma, como está lleno de histamina y heparina, no se ve muy bien, pero si logramos visualizar un poco mejor, en otras imágenes más adelante vamos a ver que tiene ese núcleo en forma de S. Y también los podemos reconocer porque tienen esa tonalidad violeta oscuro. Y los monocitos, que vemos que tienen un núcleo, los eosinófilos, que como vemos tienen ese núcleo bilobulado. Aquí en este caso sí podemos ver que tiene 2, 2, 3, que es lo que usualmente se ve. El citoplasma está teñido de rojo, un tono rosa o coral, mejor dicho, por la misma eosina. Y bueno, todo el citoplasma lleno de los lisosomas. El truco para poder diferenciarlos en el microscopio, porque la mayoría de las veces cuando estamos en clases nos mandan a buscar una de estas células en el microscopio y el truco está en ver los colores, porque sabemos que por lo menos los monocitos tienen ese color azul grisáceo. Perdón, acá. El eosinófilo tiene más ese color coral o rojizo. Es el color, la forma, la cantidad de núcleos, los lóbulos, todos estos son características que nos van a ayudar a identificarlo.
por lo menos aquí, vemos lo del monocito que les había comentado con la forma de S que generalmente tiene. Los basófilos, que casi no se ve el contenido por culpa de la histamina y de la heparina. El eosinófilo, como les comenté, más rosado, más coral. Y los linfocitos, que se ven como esta imagen que tenemos acá, que es un núcleo bastante grande. Pero lo podemos diferenciar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el linfocito tiene un núcleo bastante grande, sí, pero tiene esta parte más grisácea. En cambio, el basófilo, que es con el que pudiéramos confundirlo, pues no se nota casi el núcleo como tal. Vean acá la diferencia. Y acá tenemos algunas imágenes tomadas por mí durante una práctica de laboratorio para que pudiéramos diferenciar un poco estas células de verdad, como se ven cuando estamos allí, por decirlo, en pleno examen, que es lo que nos mandan a buscar. Usualmente te ponen el microscopio, tienes que ir buscando en un tejido donde está X célula. Entonces la identificas y dices qué célula es. En este caso podemos ver un eosinófilo con su núcleo bilobulado. Un monocito. Aquí tenemos dos imágenes de neutrófilos mostrando dos lóbulos. El citoplasma de ese color que es púrpura rojizo o coral, depende de cómo lo quieran decir. Y el basófilo, que yo lo diferencio fácilmente, es por esa dificultad de poder ver su citoplasma, por las vesículas de histamina y heparina que tiene en el interior. Bueno, y el regalo, el linfocito, que vamos a verlo más a profundidad en otro video. Una vez visto todas las células de la línea mieloide, vamos a hablar un poco de los valores en sangre y su función. Los neutrófilos varían de 2000 a 7500 por mililitro. Se elevan en general con las infecciones bacterianas. Por ejemplo, la neutropenia, que es un número normalmente bajo de los neutrófilos, que como sabemos son un grupo de glóbulos blancos en la sangre. Si es grave, aumenta de manera importante el riesgo de padecer una infección potencialmente mortal. Luego tenemos los monocitos, que van de 200 a 800 por milímetro cúbico, o sea que es de un 2 a un 10%. Se produce un aumento del número de monocitos en la sangre, o una monocitosis, como respuesta a infecciones crónicas, a enfermedades autoinmunitarias, trastornos de la sangre y determinados cánceres. Un bajo número de los monocitos en la sangre, que es la monocitopenia, puede ser debido a cualquier causa de disminución del recuento total de glóbulos blancos, como una neutropenia, una linfocitopenia o una infección en la sangre, que eso lo vamos a ver más adelante. Luego los eosinófilos, que van de 40 a 400 por milímetro cúbico, o sea, un 1 o 3% del total, se activan ante reacciones alérgicas o a la presencia de microorganismos que no se pueden fagocitar. Un número bajo de ellos se puede observar en el síndrome de Cushing o en septicemia. Sin embargo, un número bajo de los eosinófilos no suele causar problemas debido a que otras partes del sistema inmunológico compensa adecuadamente esa alteración. Luego tenemos los basófilos, que van de 10 a 100 por milímetro cúbico, es decir, que es un menos del 1%. Se dan en reacciones alérgicas. La disminución en el número de los basófilos, que es llamada la vasopenia, puede producirse por una respuesta a reacciones de hipersensibilidad aguda o a infecciones. El aumento, que es la vasofilia, puede ocurrir en personas que tienen hipotiroidismo. Y por último, veremos las enfermedades asociadas a cada uno. Un aumento del porcentaje de los neutrófilos se puede deber a una infección aguda, estrés agudo, a la eclampsia, que son convulsiones o coma en una mujer embarazada, a la gota, que es un tipo de artritis que se produce debido a la acumulación de ácido úrico en la sangre, formas agudas o crónicas de leucemia, enfermedades mieloproliferativas, así como la artritis reumatoide, la fiebre reumática, la tiroiditis y el fumar. Luego tenemos que la disminución
puede producirse porque hay una anemia plástica, por quimioterapia, por influenza, por la radioterapia o la exposición a la radiación, una infección viral, una infección bacteriana grave y generalizada. En cuanto a los monocitos, un aumento del porcentaje de monocitos suele deberse a la enfermedad inflamatoria crónica, a una leucemia, a una infección parasitaria, a la tuberculosis o a una infección bacteriana causada por los pulmones, a una infección viral como por ejemplo la mononucleosis, las paperas, el sarampión. Y la disminución a una neutropenia, linfocitopenia, infecciones en la sangre, la quimioterapia también, y el algún trastorno en la médula ósea. Un aumento en el porcentaje de los eosinófilos puede deberse a la enfermedad de Addison, que son cuando las glándulas adrenales no pueden producir suficientes hormonas, reacciones alérgicas, el cáncer, leucemia mieloide crónica, enfermedad vascular del colágeno. Un bajo número de eosinófilos, sin embargo, no suele causar problemas debido a que otras partes del sistema inmunitario, como lo comentamos anteriormente, suelen compensar adecuadamente esa alteración y tenemos el síndrome de Cushing o la septicemia. Luego, los basófilos. Un aumento de su porcentaje puede deberse a una esplenectomía, a una reacción alérgica, a la leucemia mieloide crónica, que es un tipo de cáncer de la médula ósea, a la enfermedad vascular del colágeno o a una enfermedad mieloproliferativa, que son un grupo de enfermedades de la médula ósea, y también a la varicela. Y la disminución por una infección aguda, cáncer o una lesión grave. Y si llegaste hasta aquí, muchas gracias por haberme acompañado a lo largo del video. Espero que hayas aprendido muchísimo y cualquier duda puedes escribirnos a nuestro correo electrónico o al DM de nuestro Instagram o simplemente dejarlo en los comentarios que te ayudaré. No olvides suscribirte, darle al like